pues puedes sacar un enorme aprendizaje y conocimiento de distintos aspectos de nuestro país. Entonces, por eso me da tantísimo gusto recibirte. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Muy bien, Tere, gracias por invitarme a platicar. Contrario. A ver, Luis Carlos, yo quisiera empezar por el final, fíjate. Eh, Recibí, cosa que agradezco mucho, el informe de Integralia de violencia política y me llamó mucho la atención porque tocas un tema pues muy sensible, no solo por el proceso electoral que acaba de terminar, sino por lo que sigue para México. ¿Nos quieres platicar un poquito de este documento? Sí, en Integralia Consultores damos seguimiento a la violencia política en cada proceso electoral. La violencia política es claramente no solamente matar candidatos, sino amedrentarlos, secuestrarlos, acallarlos, cualquier tipo de violencia física, verbal, emocional, que busca capturar, someter, inducir a los candidatos que luego serán gobernantes. Y este es un tema muy delicado porque la violencia política busca un fin, que es someter a la democracia electoral, que quien elija no sean los votos, sino las balas. Y este fenómeno en México ha venido empeorando. El de 2024 ha sido el proceso electoral, la elección más violenta en la historia de México. Hubo 889 víctimas de violencia política. Y cuando hablo de víctimas, significa personas que fueron matadas. Hubo 39 candidatos o aspirantes que fueron ejecutados. Significa las personas a su alrededor o vinculadas a eventos de campañas que fueron ejecutados, aunque no hayan sido candidatos. Fueron aproximadamente 250. Y significa el resto que fueron personas que sufrieron un atentado, por ejemplo, la candidata de la oposición a la alcaldía de Cuauhtémoc sufrió un atentado. Hubo varios que sufrieron atentados y salieron ilesos. Un candidato en Cuautla sufrió un atentado. Hubo personas secuestradas, hubo personas acalladas, amenazadas. Hubo 889 víctimas. Esto es el número más alto de violencia política de un proceso electoral. También es el número más alto de personas matadas. Quiero decirte, Tere, que López Obrador ha salido en algunas de sus conferencias mañaneras a decir que no es cierto, que solo hubo 10 personas candidatas asesinadas, como justificando, y claramente la visión de López Obrador es una visión muy literal y muy acotada, porque él dice, solo 10 candidatos durante las campañas fueron ejecutados, no es para tanto. Y claramente nosotros contabilizamos todo el periodo desde que inició el proceso electoral en septiembre de 2023 y no solamente contabilizamos a los que fueron ejecutados ya como candidatos en campaña, sino aquellos que fueron ejecutados antes de ser candidatos, o sea, aspirantes, y a las personas vinculadas alrededor que fueron esto. Y también contabilizamos otro tipo de violencia. Entonces, es un fenómeno muy grave. ¿Cuáles son las secuelas de esto? Pues son muy delicadas porque muchos candidatos ya fueron sometidos y muchos de estos candidatos que van a ser sobre todo presidentes municipales en muchos lugares del país van a estar a las órdenes del crimen organizado. Y esto quiero decirlo, si tú eres una persona candidata a una presidencia municipal en Michoacán o en el sur de Veracruz o en Tamaulipas, en muchas regiones donde el crimen organizado controla el territorio, tú tienes que ir a pedir permiso. Y ya que pediste permiso, puedes ser candidata o candidato. Y luego te pueden mandar decir que te bajes, o sea, que ya no quieren que sigas. Si no haces caso, te pueden secuestrar o matar. O muchas veces, cuando tú eres candidato de una región y ves que mataron a otra persona en la región contigua, pues ya no vas a hablar de temas que pueden afectar los intereses de estas bandas. Entonces, todo esto es muy grave por lo que significa, por el dolor, pero sobre todo por la secuela. Es la captura creciente de muchas regiones del país por estas bandas, Tere. Yo leí el informe y como tú bien dices, no es solo el asesinato de algunos candidatos,
sino también es amedrentar, amenazar al candidato o a sus familias, en fin. ¿A dónde nos lleva esto, Luis Carlos? ¿En qué medida somos ya, en fin, cuesta trabajo decirlo, pero un estado fallido en donde pues es tierra de nadie? Mira, ayer veía yo la tragedia de Chiapas, en donde distintos poblados han tenido que ser evacuados porque ni siquiera se puede controlar la situación, pues porque no pueden vivir en un lugar donde dos grupos de narcos se disputan el territorio. Y, en fin, lo que tú nos estás explicando, pues quiere decir que en muchas presidencias municipales o alcaldías está pasando algo similar. Estamos viviendo, digamos, un protoestado fallido, vamos hacia allá. ¿Qué lectura tienes de esto, doctor? México es cada vez más un país cuyo territorio municipal, y aquí es importante decirlo, territorio municipal, porque ahí es donde principalmente estos grupos buscan adueñarse del poder político y económico. Es cada vez un lugar donde más de estos territorios están siendo cooptados, controlados, regidos por estas bandas. Esa es la realidad. ¿Qué porcentaje del territorio municipal? Pues no hay forma empírica de poder decir. Se habla de que puede ser el 30%, ese es un número genérico que se da, y es probable que sea una porción importante. Y el tema nada más es que si eso sigue avanzando, pues entonces cada vez más la economía regional, la economía local va a estar sometida. Debo decir que en México lo que puede estar ocurriendo, Tere, es que el país está encapsulándose en ciertas islas inmunes a este fenómeno de la violencia continua, de la regiduría, del crimen organizado. Y estas islas, pues, son ciudades grandes, son parques industriales, son zonas residenciales, centros comerciales. Claramente hay, por ejemplo, cuando tú vas a Morelia, en Michoacán, pues cuando tú estás en la ciudad de Morelia, es una ciudad muy linda, hay centros comerciales, oficinas, lugares, y no percibes que Michoacán sea una región donde hay tantos regímenes criminales que controlan la economía agrícola, la economía exportadora. Entonces, tú sales de Morelia y probablemente a 40 minutos de la ciudad, pues ya hay o sea, ya sientes que hay un control que no es el Estado, que son grupos que controlan la economía local, que cobran impuestos, que se llama extorsión. Entonces, Morelia es como una isla. Si tú vas a muchas zonas del Bajío, pues muchas zonas son muy prósperas, es economía exportadora, pero coexisten en sus perímetros con otras zonas que son economías ilícitas. Entonces, eso es probablemente lo que está pasando en México. Y entonces aprendes a vivir con este tipo de islas, de cápsulas inmunes a esto, donde, por cierto, México tiene una economía muy próspera, una economía exportadora, muy dinámica, muchas ciudades en donde esto, pero también está rodeado de territorios crecientes en donde lo que prevalece son la ley, las reglas que establecen estos grupos. En Chiapas continúan disputándose el territorio, pues no es que ya haya, digamos, un gobierno narco en estos lugares, sino que hay una disputa y esto genera pues más violencia. Entonces, mira, esto se liga, y tú como ex consejero presidente del IFE nos podrás dar una explicación muy interesante. Esto se liga con esta propuesta del presidente, esta iniciativa de que los jueces, los magistrados, los ministros sean electos por voto popular. Y a mí lo que me preocupa mucho es ligar lo que tú nos dices de cómo hay zonas del país que ya están dominadas por los narcos, pues que ahora esos intereses pues pueden promover a un juez, a un magistrado, promoviéndolo, haciéndole la campaña, invirtiendo dinero para que gane.
y que nos llevaría pues a una situación aún más grave. ¿Cómo ves esto, Luis Carlos? Sí, es un riesgo. Creo que la elección por voto popular de las personas juzgadoras, sean ministros de la Corte, sean magistrados de circuito, sean jueces o juezas en materia civil, en materia de competencia, en materia penal, todos los que son personas juzgadoras, pues es un riesgo que se ha advertido en las últimas semanas por muchos especialistas y muchas personas con sentido común. No solo es que grupos delincuenciales, grupos criminales capturen en las campañas, sino en general que el humor de la gente acabe capturando el sistema de justicia. Y aquí lo que es importante es, eh, así como elegir un diputado es un acto de voluntad popular, y por lo tanto el diputado o la diputada tienen que responderle a la gente, la protección jurídica o el sistema de justicia no hay que proteger, no hay que entregarte a la gente. El juez lo que tiene que entregarse es a la ley. Pero si tú eres votado como juez, pues te vas a entregar a la gente y lo que la gente quiere no necesariamente es lo que la ley dice. Por eso, esa es la razón. El presidente dice que los votos purifican. Yo creo que lo que los votos hacen, y así es la democracia, lo que los votos buscan es generar una conexión de quien es un juez con la gente. Y si tú estableces un vínculo del juez con la gente, pues entonces vas a hacer que el juez dependa de lo que la gente quiere, no lo que dice la ley. Esa es la falla lógica fundamental que hace que todo esto se tergiverse. Y como los jueces tienen que ser elegidos en una campaña que cuesta dinero, pues claramente estos grupos, y no tienen que presentarse con un candidato y decirle yo soy el representante de tal cártel. No, pueden ser personas, operadores financieros que se acercan a tratar de ayudar a algún candidato y si ese candidato lo hacen ganar como juez, pues le podrán pedir cosas. Ese es el riesgo que puede existir, sin duda. Tú señalas en el documento de Integralia que esto va de arriba para abajo, o sea, que primero tratan de cooptar, digamos, las presidencias municipales, porque es pues el territorio más a modo, más, digamos, menos complicado de poder asumir. Pero esto a la larga, Luis Carlos, ¿tú cómo lo ves? ¿Esto querría decir que si esto continúa, podríamos vivir en un país en donde cada vez más y en posiciones más altas estuviéramos en manos de los narcos? Primero, esta idea de los narcos es una idea, digamos, de los años 80. Eh, el negocio se ha diversificado, entonces son grupos financieros, empresariales, que, y además con muchos negocios ilícitos. Entonces son grupos organizados, grupos criminales de mucho tipo, ¿no? En ocasiones el tráfico de drogas pues ya no es necesariamente el más importante ni siquiera. Dos, claramente lo que está ocurriendo es que hay una penetración mayor, territorial, muchas veces con una enorme base social, la gente los ve como un modelo a seguir, son personas que a la luz de mucha gente son exitosas, muchos de estos grupos hacen labor social, entonces tienen respaldo popular, esto es una realidad. Entonces, claramente más, cada vez más esto lo que significa es que este modo de ser, este modo de hacer negocios, esta vinculación con la economía formal, porque muchos de estos grupos ya son parte de la economía formal porque participan también, pues sea una forma de, sí, de control social, de modo de vida social. Esto es la realidad de lo que está pasando. Entonces, esto es en donde estamos, esto parece ser en lo que vamos a seguir durante una temporada larga, y esa es la realidad. Ahora, una discusión interesante es que en este momento, cuando Trump puede ser el próximo presidente de Estados Unidos, tiene como candidato a vicepresidente a una persona que ha sido muy enfático en el combate a bandas delincuenciales,
que producen fentanilo y otros, y ha propuesto incluso ataques militares con drones a estos grupos. Entonces, ahí va a venir una cuestión que puede ser muy complicada para el país en cómo vas a lidiar con esta presión que puede existir en este tema. Todo esto agravado por la reforma al Poder Judicial. Y a mí me gustaría, tomando como base este problema del control del crimen organizado, y dices muy bien, no es solo el narco, sino es el crimen organizado en general. ¿Qué va a pasar en México cuando no hay certidumbre, cuando pues estamos completamente inermes frente a este tipo de situaciones? Como que lo que te decía de Chiapas, lo que tú cuentas de Michoacán, en fin, y podemos hablar de Guanajuato, de Tamaulipas, de Guerrero, desde luego, que es una situación ya prácticamente incontrolable. Esto de la reforma al Poder Judicial, ¿qué tiene que ver con la seguridad de todos, Luis Carlos? O sea, yo creo que es una pregunta muy importante, porque a veces las personas escuchan, no, pues sí, es que el presidente quiere hacer una reforma al Poder Judicial, pero no alcanzamos a comprender eso que tiene que ver con mi vida. ¿Nos quieres hablar de esto, por favor? Primero, o sea, el Poder Judicial tiene, como dice Ana Laura Magaloni, una función pacificadora. ¿Por qué? Porque dirime problemas entre personas, o entre personas y gobiernos, o entre gobiernos. Es una gobernabilidad civilizatoria, porque lo que hace en realidad el Poder Judicial es ver a personas que se están peleando y dar la razón a quien tiene la razón jurídica, o quien realmente fue agraviado. Y entonces, cuando tú tienes un buen sistema de justicia, pues esto pacifica, porque la gente siente que alguien de manera imparcial le quitó el juguete a uno y se lo dio a quien era el dueño del juguete, o puso orden o castigó al que se está abusando de otro. Eso es pacificador. Cuando eso no existe, pues prevalece la ley del más fuerte. Entonces, si tú no tienes un sistema de justicia, lo que generas es violencia social, rompes el tejido, distorsionas las cosas, generas resentimiento social. Eso es lo que pasa. Eh, por eso es que el riesgo en México tenemos un sistema de injusticia, porque a pesar de que ha habido algunos avances en el Poder Judicial, la verdad es que el acceso a la justicia para las personas más vulnerables es muy limitado. Y entonces acaba por dominar la ley del más fuerte, o la ley del más rico, la ley del que tiene dinero. Eso ocurre. López Obrador quiere cambiar esto, pero lo está haciendo por la peor vía, que es decir, que con el voto de la gente estos jueces van a ser honestos. No es cierto eso. Probablemente se vuelvan más corruptos, porque la captura de los jueces va a ocurrir durante las campañas, porque se va a politizar más. Entonces, el sistema de justicia pacifica. El gran problema es que esta reforma acabe por generar más violencia social y acabe por hacer que los más fuertes sean los que se lleven siempre el pastel, y que no haya una distribución justa entre la población. Será más ineficiente. Lo que dice el presidente López Obrador de que tienen que ser personas egresadas, frescas, que no tengan experiencia necesariamente, pues agrava todavía más el problema, pues, de agilidad administrativa, de una capacidad, digamos, para resolver asuntos, pues que de por sí está empantanada, pero que ahora con la inexperiencia se podría detener, digamos, Luis Carlos, la administración de justicia en México, si esto sucede, pausarse, digamos, en el mejor de los casos, pues por la falta de experiencia y porque no sé si lo puedo llamar así, pseudo servicio civil de carrera que hay en el Poder Judicial, pues estaría destruyéndose.
Ya no se necesita capacitarse, ya no se necesita tomar cursos, en fin, avanzar en el conocimiento para escalar posiciones, sino que ahora los recién egresados de la carrera de Derecho pues estarían en la operación de la Administración de Justicia. ¿Cómo ves esto, Luis Carlos? Pues mira, lo que va a ocurrir primero es que va a haber un periodo de transición muy difícil porque los jueces que sean eh, corridos y los que lleguen por voto popular, pues va a haber ahí una transición muy complicada porque si tú sabes que te van a quitar del cargo de juez en el cual llevas 15 o 20 años, ¿qué vas a hacer? Pues probablemente muchos jueces se corrompan porque van a decir, pues me queda un año de vida. ¿Y qué voy a hacer en un año de vida? Pues entonces voy a abrir mis expedientes y voy a decir, a ver, ¿quién paga por que le dé la razón? Entonces, durante un periodo de transición de 1 o 2 años o 3, mientras dura la transición de los que se van y los que llegan, pues hay un problema muy grave porque hay muchos asuntos que tienen valor económico. No todos los casos tienen valor económico, pero muchos tienen un alto valor. No los jueces, en donde van a ser más vulnerables los jueces a la corrupción, al soborno. Oye, ya te vas, yo te ofrezco tanta lana, dame la razón. Eso es un problema. Hay otros casos, en realidad todos los casos tienen un valor económico, ese es el gran problema, que entonces puede corromper ese sistema por la incertidumbre de los que se van. Y luego ya que esté funcionando el sistema con los nuevos, algunos tendrán experiencia porque algunos de los que son jueces podrán competir. ¿Cuántos van a querer hacerlo? Pero el gran problema de esto es que para ganar una elección necesitas dinero. Y entonces la propuesta de López Obrador dice que no habrá dinero público ni privado, no habrá financiamiento. Entonces, si tú quieres ser ministro de la Corte, ¿cuánto cuesta una campaña nacional para ser ministro de la Corte? Pues si quieres, vas a recorrer todo el país, te vas a anunciar, no se puede anunciar, en fin, si quieres realmente ser conocido, pues vas a necesitar, para una campaña nacional, pues necesitas 50 millones de pesos bajita la mano, 50 millones. ¿A quién te los va a dar? Si los tienes de tu bolsa, que casi nadie los tiene, pero quien los tenga de la bolsa, pues en los hechos estará comprando una elección. ¿Y qué querrá hacer? Pues recuperar su inversión. ¿Y cómo? Pues cobrando sus servicios ya que sea ministro. Quien reciba dinero de alguien que te fondee, pues va a querer cobrárselo y te va a pedir favores. Entonces es un sinsentido esto. Entonces el problema es que los nuevos jueces, por el costo de ganar una elección, porque es costoso ganar una elección, pueden acabarse corrompiendo. Ahora, la otra posibilidad es que digan, no, nadie puede meter dinero. Pues si no metes dinero, entonces, ¿cómo va a haber una campaña? Entonces, la otra posibilidad es que el gobierno diga, no va a haber campañas. Entonces, ¿cómo la gente va a informarse? Es un sinsentido. Entonces, lo que el gobierno ha dicho, bueno, que haya debates. La iniciativa de López Obrador, que haya debates. Ok. Eh, hay, va a haber 30 candidatos a ministros de la Corte, 30. Entonces, imagínate cuántos debates tienes que hacer. Tienes que hacer unos 5 o 6 debates para que haya en cada uno de ellos 5 o 6 personas debatiendo. ¿Quién va a ver 5 o 6 debates de candidatos a ministros de la Corte? Además, ¿qué puede ofrecer un ministro de la Corte? ¿Qué puede prometer? Pues lo único que puede ofrecer es cumplir la ley y cumplir la Constitución y defenderla. ¿Qué más puede ofrecer? El otro problema entonces es que va a haber tentación de prometer cosas que no son cumplibles. Por ejemplo, un ministro, un candidato a juez va a decir, yo voy a promover la pena de muerte. Pues eso no es función de un ministro, de un juez, eso es función de un diputado. Entonces esto va a tergiversar las cosas y sobre todo, ganar una elección cuesta dinero y eso es lo que va a corromper a quienes sean personas juzgadoras, porque una vez que estés en el cargo, tendrás que pagarle a quien te dio dinero, sean 2 millones o sean 20 millones. Y si tú pusiste el dinero, pues querrás recuperar tu lana. Ese es el problema endógeno de esta propuesta.
La madre de todos los problemas es el famoso tema de la sobrerepresentación. Y estamos a punto de saber, si no entiendo mal, el 23 de agosto sería la fecha límite para saber finalmente este, qué, qué interpretación se le da pues a la Constitución y si finalmente por este tema de la sobrerepresentación, pues la coalición de Morena pues recibe, híjole, como más del 24% pues de diputados y esto permite pues evidentemente que ya tengan mayoría calificada y que puedan hacer pues prácticamente lo que les dé la gana. ¿Cómo ves este tema, Luis Carlos? Pues mira, esta es una distorsión democrática con enormes implicaciones. Básicamente es el marcador de la votación para el Congreso quedó 54-46. 54 la coalición oficial de Morena y 46 los otros, la oposición. Eso no se ve tan apabullante, pero el marcador en la Cámara de Diputados quedaría 73-27. Y eso sí se ve apabullante. Entonces, pasar de 54 a 73, pues sí es algo que es un salto enorme, son 19 puntos de diferencia, esa es la distorsión de la sobrerepresentación. Entonces aquí hay dos argumentos, el argumento del gobierno, que hoy en la mañana la secretaria de Gobernación reiteró, de que pues, la ley dice que esto no es, o sea, esto es legal, y la interpretación democrática que dicen otros que es cuando esta legislación se hizo en los años 90, lo que prevalecía era la figura de los partidos. Esa legislación se hizo para evitar que el PRI, que era el partido hegemónico en aquellos años, pudiera por sí mismo cambiar la constitución. Por eso se estableció que no podía ningún partido estar sobrerepresentado más del 8% o tener más de 300 diputados. Y entonces lo que se pide es que, dado que la coalición es hoy la figura predominante, mientras el partido político lo era en los años 90, que haya una interpretación jurídica, porque finalmente el propósito sigue siendo el mismo, obligar a que las partes negocien, obligar a que el partido o los partidos oficiales y la oposición puedan llegar a un consenso. El fin sigue siendo el mismo, pero hay que interpretarlo. Eso es, y yo creo que esta es una discusión democrática muy relevante. Entonces, eso es lo que tienen los jueces electorales frente a sí. ¿Qué criterio van a aplicar? El criterio literal derivado de una legislación en los años 90 con una realidad política diferente que se construyó para contener al PRI, que sigue siendo válida, pero ahora es para contener a una coalición. Esa es la discusión que está sobre la mesa. Sombra es que teniendo López Obrador la experiencia de ser minoría, la señora Olga Sánchez Cordero siendo ministra de la Suprema Corte de Justicia, pues justo ellos lucharon porque no hubiera esta sobrerepresentación del partido hegemónico y las minorías también pudieran tener algún espacio. Y esto es lo que constituiría pues una democracia de a de veras. Pero no sé, yo siento que el INE tendrá que tomar esa determinación, así es, Luis Carlos, y luego esto se podrá impugnar y llegar al Tribunal Electoral, pero como en el Tribunal Electoral las cosas también están muy divididas, pues finalmente una decisión tan importante para la democracia en México terminará siendo decidida pues por dizque 5 personas del Tribunal Electoral, pero a lo mejor por menos. Esto me parece una situación imposible, de una impotencia tremenda para los que creemos en la democracia, Luis Carlos.
Pues sí, esta es la realidad. Lo más probable es que prevalezca el criterio de que las reglas se deben aplicar a partido y no a coalición y por lo tanto Morena y sus aliados acaben con una hipermayoría en la Cámara de Diputados. Eso es lo más probable. Sin embargo, creo que la discusión democrática es muy importante. Es fundamental que esa discusión democrática se diga. Creo que es de sentido común que un 54 no debe convertirse en un 73 porque eso distorsiona el voto. Es decir, aquí lo que acaba ocurriendo es que los votos a favor del oficialismo valen más que los votos a favor de la oposición. Y en una democracia cada voto debe tener el mismo valor, pero esta distorsión hace que un voto de por acá valga más que un voto por acá. Y eso creo que es algo de sentido común. Por eso creo que las reglas del juego deben interpretarse a la luz de la realidad. Y reitero, cuando se hizo esta legislación en los años 90, lo que se buscaba es que el PRI no pudiera cambiar la constitución por sí mismo. Ese era el objetivo. Y en esos años el PRI competía solo. La figura de las coaliciones se empezó a volver regla años después, justo para combatir al PRI, para combatir su hegemonía, pero en aquella época el PRI competía solo, era tan poderoso que solo ganaba amplios números. En la elección de 1991 el PRI arrasó. Entonces la pregunta es, oye PRI, te quiero pedir y te quiero exigir que tú tengas que sentarte a negociar con nosotros para que la Constitución, que es un asunto fundamental de la nación, tenga que ser debatido y no lo puedas cambiar tú por sí mismo, solo. Ese fue el objetivo. Y en aquellos años el PRI empezó a ceder y ceder y ceder y gracias a eso después hubo alternancias. Entonces, si hoy la figura predominante es Morena y sus dos aliados, que además hicieron campaña conjunto, avisaron que quieren actuar de manera unívoca, quieren actuar de manera consensada, han anunciado que están a favor de las reformas que propone Morena, pues en realidad la figura del partido es análoga a la figura de la coalición en el sentido que están proponiendo lo mismo. Hicieron campañas coaligados, propusieron un plan de reformas constitucionales conocido como Plan C, que lo propusieron idéntico. Entonces van a actuar al unísono y creo que desde un punto de vista democrático, lo que se debe pedir es que son la fuerza primordial, pero que esa fuerza primordial, por razón de respeto al voto, debe sentarse a negociar con los demás eh, bajo la regla probable de que se acaben con 373, Morena y sus aliados no tienen que voltear a ver a nadie. Y yo creo que en términos del futuro del país es importante que se sientan obligados a negociar. Claro, la parte más grande pues lleva ventaja, lleva la voz cantante, pero la parte pequeña también tiene que dar su punto de vista. Una democracia es la combinación de la voz de la mayoría con la voz de la minoría. Ese equilibrio siempre ayuda. Por eso es que esta interpretación sistémica a la luz de la realidad de 2024, de una legislación de los años 90, creo yo que es la discusión democrática relevante. Bien, pues doctor Luis Carlos Ugalde, de verdad te agradezco muchísimo, te agradecemos en Valle de Lágrimas que has estado con nosotros. Muchas gracias, doctor, y bueno, pues seguiremos desde luego. Es un asunto que yo creo que es de la mayor importancia para todos. Muchísimas gracias. 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 Buenas tardes. Hasta luego. Bye. Buenas tardes. Bueno, pues no sé si Angelita anda por ahí. ¿Sí está? No, no está. Pero bueno, yo les quiero decir que de veras el tema del que acabamos de platicar con el doctor Luis Carlos Ugalde tiene mucho que ver pues con la vida de usted y la mía. Primero porque puede llevar a una parálisis del Poder Judicial, de aceptarse esta sobrerepresentación que tendría la coalición oficialista, pues las minorías, o sea, la oposición, no tendría posibilidad de ser escuchada y, pues bueno, la justicia quedaría en manos de intereses fácticos, de grupos del crimen organizado, en fin,
Creo que no solamente este es el riesgo, sino que la mayoría calificada en el Congreso pudiera darle la posibilidad a Morena y sus aliados, pues de hacer cambios constitucionales en el momento que ellos quisieran y sin tener que consensar, ni discutir, ni platicar con la oposición para hacer estos cambios. El plan C completito, que quiere decir la desaparición de poderes en nuestro país, que quiere decir pues la destrucción del poder judicial, que quiere decir que no habrá órganos autónomos, contrapesos, que equilibren el poder concentradísimo en la figura del presidente o de la presidenta virtual, pues que todo eso se va a acabar. Entonces, realmente creo que estamos en un momento muy importante y que todas las voces en medios de comunicación, toda la posibilidad de que una ciudadanía activa de alta intensidad se exprese es muy importante, pues para acompañar al Poder Judicial pues en este reclamo pues de que no se destruya el mismo y que podamos seguir viviendo en un país con una democracia híbrida, como ya se nos conoce, pues porque ya no estamos más que retrocediendo a un sistema autoritario, pero que se logre conservar la división de poderes y los órganos autónomos y el Poder Judicial, pues para vivir en una situación más democrática, en donde se respeten nuestros derechos y nuestras libertades. Bueno, oigan, les quiero decir que me voy a ir de vacaciones porque yo también pues necesito descansar un ratito. 2 semanas no vamos a estar aquí en Valle de Lágrimas, pero espero que regresemos con más ganas, con más ímpetu, con más fuerzas, a lo mejor hasta más tostaditos, no mucho, pero tantito, en fin, que podamos descansar y ustedes también descansen de mí. Y nos vemos en 15 días a partir de la semana del 5 de agosto. Gracias por habernos acompañado. Yo soy Tere Vale y muchas gracias al doctor Luis Carlos Ugalde. Bye.